Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Amigos, y bienvenidos a un nuevo programa en Desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y, por supuesto, a quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Hola Jennifer, saludos a toda la audiencia, un placer estar de nuevo con ustedes por estos medios. Así es, doctor. Pues amigos, hoy tenemos un tema bastante interesante en el cual el doctor recientemente participó, así que doctor, cuéntenos de qué estaremos hablando en el programa de hoy o qué estaremos presentando en el programa el día de hoy. Pues mira, hoy estaremos presentando parte de la presentación, valga la redundancia, del libro Ensayos Básicos para la Gestión Pública Iberoamericana. Esto es un libro que hicimos, ya es el segundo libro, en los cuales participamos, ¿verdad?, desde la Pontificia Universidad Católica en iniciativas de un grupo que se gesta en Perú que se llama Democracia con K, dirigido por el licenciado Lorenzi Bolaños, Aldo Lorenzi Bolaños. Ya la primera vez participamos en la redacción de un libro sobre los partidos políticos en Iberoamérica y su rol en la democracia, de los cuales el licenciado Frontera, precisamente, ¿verdad?, antes de ser presidente de nuestra universidad, pues tuvo a cargo un capítulo sobre los partidos políticos en los Estados Unidos y tuve la dicha de poder prologar ese libro, ¿verdad? Ahora, pues este libro es un libro en el que participan personas de países como Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay, España y por supuesto Puerto Rico. Entonces hablamos sobre los modelos de gestión pública, ¿verdad?, en todos estos países iberoamericanos, buscando establecer, ¿verdad?, quizás algo común de cuáles son los problemas comunes, de cuál es la historia común y hacia dónde podemos desarrollar quizás un modelo efectivo de gestión pública en América Latina. Ese día, pues, aparte de una ponencia que tuve, pues nos acompañaron el licenciado Aldo Lorenzi de Perú, que es abogado, es escritor, es analista internacional y es columnista en muchísimos periódicos de Iberoamérica y es escritor de varios libros. Hay uno muy famoso que se llama Una coalición por Lima. Y también nos acompañó la licenciada Yurela Coscuset Juncor Romero, abogada peruana con más de 20 años de experiencia, doctora en Derecho, y quien cuenta también con una maestría en Derecho Civil y Comercial, así como experiencia en los 3 poderes del Estado. También es docente universitaria en pregrado, ¿verdad?, en bachillerato y en posgrado, y ha publicado en muchas revistas indexadas allá en Perú. Así que fue bien interesante su participación. Es uno de los segmentos que vamos a presentar hoy, que tiene que ver con el gobierno electrónico, ¿verdad? Y cómo estas tecnologías del gobierno electrónico pues pueden ayudarnos a establecer un modelo de gestión pública más cercano al ciudadano, más eficiente y más eficaz. Así que en Puerto Rico, desde la década de los 1980, venimos con esta lucha de tratar de lograr un Estado digital. Hemos logrado, ¿verdad?, algunos avances y lo podemos ver, ¿verdad?, en la gestión y el ofrecimiento de servicios. Lo vemos, por ejemplo, en el SESCO, lo vemos en el registro demográfico, lo vemos en cierta medida también en los tribunales, ¿verdad?, que desde la pandemia pues hay vistas y cierta parte de los procedimientos que se hacen por Zoom y por otras redes sociales, ¿verdad? Y entonces vamos, este cambio,
qué influencia va a tener en la forma de gestionar lo público en Puerto Rico, en Perú, en todos los países de Iberoamérica, pues resulta importante. Claro, su ponencia va dirigida principalmente a cómo se daba la situación en Perú, pero podemos extrapolar de allí, sacar muchas ideas y muchas conclusiones para el caso puertorriqueño. Pues doctor, ¿qué le parece si escuchamos el resumen de su presentación en esta ponencia? Perfecto. Yo voy a hablarles de mi aportación al libro, ¿verdad? De qué versaba mi ensayo, ¿verdad? Un poco presentamos lo que denominamos el modelo de gestión pública de Puerto Rico, origen, crisis y perspectivas futuras. La presentación está organizada de la siguiente forma. Primero hablaremos de los orígenes del sistema de función pública, los pilares de este modelo, las teorías que lo orientan, las crisis, lo que llamamos vientos de cambio y unas reflexiones finales. Primero establecer que, como todos los puertorriqueños deben recordar, con la fundación del Estado Libre Asociado se gesta en Puerto Rico el establecimiento de un Estado moderno con una forma republicana de gobierno a la usanza de los Estados Unidos. Un poco copiamos esas instituciones políticas de los Estados Unidos, que incluye un sistema legislativo bicameral con separación de poderes, y en lo judicial un sistema de revisión judicial, lo que le llaman la Constitución viva, en la cual pues no se modifica mucho la Constitución en su letra, sino que los jueces, de acuerdo a los casos que le llegan, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, al igual que el de los Estados Unidos, interpreta la Constitución. La administración se operacionalizó a través de agencias públicas, departamentos, corporaciones públicas, que era un elemento muy novedoso para los 1950, y otros organismos administrativos, de nuevo, muchos de ellos modelados a base de las instituciones norteamericanas. Los pilares de la gestión pública en Puerto Rico entre los 50 y los 70, y esto es una apreciación mía y a veces tomada de otros autores. Primero, el Estado benefactor. La idea de que el Estado debía intervenir en la economía, de que el Estado debe intervenir en los procesos sociales, lo cual lleva al crecimiento del gobierno y sus dependencias. Surge también la legislación laboral, las relaciones industriales, las regulaciones, etcétera. Otro elemento, otro pilar de este sistema de gestión pública es el desarrollo de una tecnoburocracia. En Puerto Rico se implanta a partir de 1945 un sistema de mérito que era en aquel momento un sistema ejemplar, un sistema que incluso países como República Dominicana y Costa Rica modelan su sistema de función pública en el modelo puertorriqueño. Y ese sistema de función pública estaba acompañado de un segmento más o menos esbelto de una alta dirección política de las agencias, la cual cambiaba según cambiaban los gobiernos en el país. También otro de los pilares es un potente modelo de crecimiento económico, el cual se establece, recordaremos, a la luz de lo que denominamos el proyecto de operación manos a la obra, que se basaba en proveer exenciones contributivas y valor añadido a las industrias manufactureras de los Estados Unidos continentales. Le salía muy rentable a las organizaciones norteamericanas el establecer sus operaciones en Puerto Rico, porque tenían una exención contributiva local y una exención contributiva una vez repatriaban sus ganancias hacia los Estados Unidos continentales. ¿Cuáles son las llamadas teorías en uso, verdad? ¿Qué teorías inspiran ese modelo de gestión pública de Puerto Rico? Primero, elementos del modelo burocrático, elementos del modelo weberiano. También elementos del modelo gerencialista de Fayol, de Ford.
Interesantemente, la teoría del desarrollo, que es una teoría que nos venía de la economía en los 1950, donde decía que si un país pobre o un país en desarrollo se pareaba con un país desarrollado, iba a causar eso un impulso en el país en vías de desarrollo que iba a provocar que su economía avanzara a niveles parecidos al de las economías ya desarrolladas. Y mucho más recientemente, las ideas neoliberales, las ideas de reinvención del gobierno, las ideas de que el gobierno hay que hacerle un gobierno empresarial, de que la empresa privada hace las cosas mejor que el gobierno y que debemos modelar los procesos gubernamentales a la luz de lo que hacen las grandes empresas y organismos privados. Desde 1968 para acá se establece lo que yo denomino la crisis. Fíjense qué interesante. Lo que fue bueno para la democracia, y eso es algo, licenciado Aldo, que vemos en el libro de los partidos políticos, que a veces lo que ha sido bueno para la democracia, esa pluralidad de intereses en la democracia, no necesariamente ha sido bueno para el sistema de gestión pública. Sí que en Puerto Rico, a partir del 1968, surge un sistema bipartidista que se convierte, a mi entender, a partir del 2020 en un sistema multipartidista, cosa que acabamos de ver en las elecciones de noviembre. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Dificultades para lograr consensos legislativos, problemas de continuidad en la implantación de políticas y seguimiento de esas políticas públicas, sustitución del mérito por la afiliación política como criterio de selección de recursos humanos, porque como cambia el gobierno, pues el partido le tiene que dar oportunidad a sus personas leales. La descentralización desordenada del sistema de recursos humanos, la ampliación del sistema de confianza, que el sistema esbelto de dirección política de las agencias se amplía. Nombramiento de empleados temporeros y por contrato para burlar el sistema de mérito porque hay que adelantar las causas políticas y la eliminación incluso de sistemas de exámenes estandarizados para la selección de los empleados y se sustituye eso por un sistema de presentación de hojas de vida o de resumés. Se desgasta también nuestro sistema de desarrollo económico porque en los Estados Unidos cambia la política contributiva y se da a partir de 1996 una eliminación gradual de esos incentivos contributivos que se le daban a las compañías establecidas en Puerto Rico. Fíjense cuán grande era el volumen de operaciones en Puerto Rico que en 11 años 26 compañías farmacéuticas que operaban en Puerto Rico tuvieron alivios contributivos. Eso no fue lo que se ganaron, fueron los alivios contributivos de 10,000 millones de dólares, solo en poco más de una década. También en Puerto Rico, pues no ha causado daño la crisis de la deuda. Puerto Rico en algún momento se cree un país rico y comenzamos a emitir mucha deuda pública sin fuentes de repago y en ocasiones para pagar gastos recurrentes, para pagar nóminas de empleados, para pagar gastos de día a día. La deuda llega a ascender hasta 70,000 millones de dólares y causa que el gobierno de Estados Unidos nombre una junta de supervisión fiscal en el 2009, la cual tiene poderes sobre la política económica y fiscal de Puerto Rico y que todavía tiene injerencia en nuestro sistema. Para paliar esa crisis, ya desde cuando va surgiendo la crisis, se establecen unas ideas neoliberales. Por ejemplo, la Ley 7 del 2009, que muchos recordarán, que provoca el despido de miles de empleados públicos, cambios en los sistemas de jubilación, porque el sistema de jubilación tradicional comienza a quebrar y entonces hay que aumentar la edad para cualificar, hay que aumentar los años de servicio, cambia el sistema de un sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales o de aportaciones definidas. Se comienza a dar la privatización de servicios esenciales,
Se comienza a dar el cierre y la consolidación de agencias gubernamentales, lo cual no necesariamente es malo, pero hay que ver cuáles dejamos abiertas y cuáles no. Y fíjense que entre el 2013 y el 2023 hubo una reducción de cerca de 60,000 empleados públicos. Algunos porque se retiraron, otros porque perdieron sus empleos, otros porque emigraron. Así que en Puerto Rico persiste esa idea de que existe un gigantismo gubernamental y realmente hay que mirar eso con una lupa para ver si verdaderamente nuestro gobierno sigue gigante. Vientos de cambio. Pues como han traído los compañeros en sus presentaciones, existe un clamor popular por una mayor participación y fiscalización ciudadana, porque el público ha entendido que llegamos a la quiebra del Estado precisamente porque los políticos y las personas que se allegaban al poder gastaban como si el dinero fuera de ellos. Surge también una prensa más activa, más investigadora, más fiscalizadora y de forma multimodal, que lo trajo también la doctora Yurela en el caso de Perú. Hay un surgimiento, ¿verdad?, del tercer sector, porque luego de la devastación de huracanes y terremotos, se han levantado las organizaciones del tercer sector como organismos con mucha credibilidad en el ofrecimiento de servicios que típicamente ofrecía el sector gubernamental. Incluso muchos recordarán que el gobierno federal de los Estados Unidos comienza a hacer transferencias de fondos de reconstrucción directamente a organizaciones del tercer sector y no necesariamente a nuestro gobierno estatal y a nuestro gobierno municipal. Estas organizaciones del tercer sector por lo general funcionan de forma menos burocrática, de forma más ágil que el gobierno, y eso ha posibilitado su visibilidad en nuestro medio. Existe también un énfasis en la disciplina fiscal y la rendición de cuentas. Eso va creciendo poco a poco, ¿verdad? Desde la quiebra en el año 2006, se exige que las medidas legislativas incluyan fuentes de financiamiento. Hay preguntas que la gente no se hacía antes. ¿De dónde va a salir el dinero para financiar ese proyecto legislativo que usted está sometiendo? Pues esas son preguntas que la gente, la prensa, los ciudadanos han incluido en la discusión pública. Se piensa en formas alternativas de rendir servicios. ¿Por qué no hacemos esto de otra forma? ¿Por qué no buscamos formas más baratas de hacerlo? Y existe la incursión del gobierno en el gobierno digital y en el gobierno móvil. Eso es poco a poco, pero vamos por esa línea. En reflexiones finales, pues el modelo de gestión pública instaurado en Puerto Rico a finales de los 40 y los 50 sirvió por administrar el modelo económico desarrollista que operó en este país por varias décadas. La erosión de este modelo, el desarrollo de un sistema político bipartidista y la implantación de políticas neoliberales, entre otros factores, provocaron el desgaste y la desarticulación de este modelo de gestión pública, el que era modelo de la región. Actualmente, durante el proceso de recuperación del país, se levanta otro modelo, un modelo multipolar de gestión pública que nos parece que es más cónsono con el modelo de la gobernanza democrática y con posibilidades de fomentar un desarrollo más sostenible. Eso es algo que también Puerto Rico tiene que decidir. ¿A qué nos vamos a dedicar, verdad, en términos de promoción de nuestro desarrollo económico? También miramos hacia nuevas tecnologías como el gobierno móvil, el gobierno electrónico y, ¿por qué no?, la inteligencia artificial como formas de facilitar el ofrecimiento de servicios ciudadanos, sobre todo los de carácter rutinario. Eso es todo por mi parte. Amigos, vamos a una pausa y ya regresamos en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio.
Amigos, estamos de regreso en Desde el Observatorio, hoy presentando algunos segmentos de una reciente presentación del libro Ensayos Básicos para la Gestión Pública en Iberoamérica. Escuchábamos en el primer segmento al doctor Hernán, ahora pasamos a escuchar el segmento de la licenciada Yurela Coset Juncor Romero. Nuestro agradecimiento en realidad de nosotros como autores peruanos preocupados en la gestión pública. Hablábamos hace tiempo con el doctor Aldo Lorenzi que es necesario tener estos espacios y justamente hablar de la problemática. En este caso voy a abordar lo que es el gobierno digital en el Perú. Si nosotros hacemos una breve génesis de desde dónde se inicia la globalización en el Perú, obviamente no solamente en el Perú, sino es un efecto y un fenómeno a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, nos hemos podido dar cuenta recién de la existencia de este gobierno digital en la pandemia. El COVID ha sido prácticamente la brecha que nos faltaba descubrir, que nos faltaba de repente realizar un estudio más concienzudo de lo que hemos avanzado en gobierno digital y qué es lo que nos faltaba. En ese sentido, por ejemplo, tuvimos a razón de la pandemia, primero, lo que ahorita tenemos, la virtualidad. Podernos comunicar desde Puerto Rico, Panamá, Estados Unidos, Argentina, etcétera, en una plataforma que ya existía. De igual forma, fue un punto de partida de impulso a este gobierno digital en pandemia porque tuvimos la telemedicina, los exámenes de los funcionarios virtuales, la aceptación y desaceptación, la implementación de las clases virtuales, la implementación del teletrabajo, que muchas veces no entendíamos y pensábamos que nos íbamos a relajar en pandemia. Miren, la ignorancia es tan atrevida, ¿por qué? Porque no conocíamos de esto. De igual forma, la casilla electrónica, como bien el doctor Lorenzi lo ha señalado, pues en Perú y en América Latina estamos luchando, avanzando, ¿no?, en la implementación de esta transparencia de gobierno. Y justamente los pilares del gobierno digital son, primero, la interoperabilidad, servicios digitales, identidad de la firma digital, datos y la ciberseguridad. Un reto para cada uno de los gobiernos, ¿no? Y para cada uno de nosotros, que muchas veces fue un inicio que no confiábamos en las tarjetas electrónicas, en las transferencias bancarias. Sin embargo, dada la necesidad del COVID, de esta pandemia, comenzamos ya a utilizar monederos digitales y ahí también tuvimos una gran brecha. Por ejemplo, aquí en el Perú, los venezolanos. Los venezolanos no podían, en ese momento ya comenzó la migración desde el 2014, pero en el 2018, 19 y aún más 20 eran prácticamente los que no existían. Un gran reto para el Estado. Recién este año 2024, en los aplicativos que nosotros tenemos, hay la opción, por ejemplo, de poder aperturar una cuenta bancaria o un monedero digital, sea Yape, por ejemplo, usamos acá, Plin, etcétera, para que ellos puedan tener el acceso a las transferencias o pagos inmediatos o sencillos por el celular. Miren, increíblemente, recién este 2024, la Superintendencia de Banca y Seguros ha emitido un dispositivo coaccionando prácticamente a las entidades bancarias para que den apertura a estas personas, porque si no, en el Perú existe un fenómeno del gota a gota. ¿Qué significa? Colombianos que vienen, ¿no?, y de pronto comienzan a cobrar con altos intereses estos préstamos. Muy bien, para reducir el tiempo, estos pilares, como bien ya lo he señalado, ¿no?, la interoperabilidad, que quiere decir que todas las instituciones del Perú, sean públicas y privadas, estemos interconectadas y que tengamos la información en el momento, en tiempo real. La identidad digital, obviamente que esto es un nacer, ¿no?, que te permite estar electrónicamente conectado. Por ejemplo, justamente nos reíamos con el doctor Hernán, doctor Roberto y doctora Jennifer, ¿no?, que al momento de, doctora, ingrese, no podía ingresar. Miren, nosotros somos personas de alguna forma un poquito ilustradas en temas de tecnología. No somos millennium como ustedes. Sin embargo, a pesar de ello, tenemos cierta dificultad. ¿Se imaginan aquellas personas que no existen? Porque cuando estuvimos en pandemia, no sé si ustedes recuerdan, simplemente si no tenías una laptop o un dispositivo, un smartphone,
no existías. ¿No? Son retos que ustedes, señores, y a nosotros también, gracias a Dios, podemos escribir, podemos manifestarnos respecto a esta problemática. De igual forma, los servicios digitales. Si no tienes tu smartphone, pues los trámites en línea no puedes hacerlo, ¿no? Muchos abogados en el Perú, afuera de la Corte Suprema, de la Corte Superior, etcétera, te tramitaban documentos en su máquina de escribir o en su computadorita. Sin embargo, ahora, yo felicito, por ejemplo, a Costa Rica, que esta implementación de gobierno digital lo tienen ya desde años atrás, aproximadamente 2010. Y aquí hacen especie de una capacitación no solamente a los funcionarios, sino también al abogado de a pie, al abogado litigante. No solamente el acompañamiento es electrónico, sino psicológico. Porque uno se frustra, mis estimados estudiantes, mis futuros colegas, nuestros futuros colegas. No se frustra. Cuando no te sale, yo siempre digo, ¿cómo una máquina me va a ganar? Algunas veces nos gana, pero evito, ¿no? De igual forma, la ciberdelincuencia. Aquí en el Perú, y creo que es a nivel de América Latina y demás países emergentes, ¿no? Tenemos un gran fenómeno y un gran reto, la ciberdelincuencia. La suplantación, el phishing, etcétera, ¿no? Que los gobiernos no podemos aún estar adelantados, así como otros retos, por ejemplo, el ciberdelito, etcétera. Entonces, hay retos y hay mucho por escribir respecto a ello, porque mientras nosotros estamos implementando estas políticas de gobierno, pues por otro lado, aquellos ingenieros llevados por el MARI juntamente con abogados van de repente teniendo cabida para hacer cosas negativas e ilícitas. La evolución del gobierno digital en el Perú, para no cansarlos. Comienza desde el 2000, desde el 2000 hasta el 2022, por ejemplo, tenemos los lineamientos generales. Aquí marca la diferencia una declaración de Florianópolis 2000, que justamente señala que el desarrollo y la cooperación internacional en el siglo XXI es la función de todas las tecnologías de información en un contexto de una economía mundial basada en el saber. Y justamente al inicio de mi ponencia, pues hablé de la globalización. En el año 2000 a 2002, se le da gran importancia a la transparencia, que a muchos de los políticos no les gusta, ¿no? Porque el gobierno digital es hablar de transparencia. Sin embargo, ¿no? A muchos no les gusta porque tienes que transparentar cuánto tienes de ingreso, tu remuneración, capacidad de gasto, etc. Y justamente ahí hablamos de gestión pública. De igual forma, en el 2001 tenemos el proyecto de Huascarán, donde el Minedu comienza a ser, el Ministerio de Educación comienza a hacer mejores en la calidad educativa, tanto en la población rural como en la población urbana. En ese sentido, muy bien, Jesús, gracias por intervenir, ¿no? Un gran ejemplo es el PR, ya nos explicará cuando de repente ya tengamos la rueda de preguntas y obviamente, cómo no, hacer especie de un derecho comparado. En el año 2002, por ejemplo, ya tenemos una ley, la 23786, Ley de Transparencia y el Acceso de Información Pública, el principio de publicidad. En el año 2003 ya se crea una comisión donde ya se da visos para poder establecer la primera oficina de correo electrónico e informática, ¿no? En el año 2003 al 2004 ya comienza también la interacción del Estado con aquellas empresas que quieren contratar con el Estado. Antes se imaginan cuánto habrán desviado los fondos, etcétera, ¿no? En cambio ahora es transparente. El gobierno digital es vital en todo gobierno, ¿no? Luego, del 2002 al 2011, se consolida el gobierno digital y también se promueve la inclusión de aquellas personas con discapacidad. La ley 28530. En el año 2006, importantísimo, porque el Perú suscribe un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Es el comercio electrónico y prioriza temas, por ejemplo, comercio electrónico, telecomunicaciones y propiedad intelectual. Porque es muy fácil, señores estudiantes, no sé si pasa allá también en donde están en su país, que ahora, por ejemplo, no solamente vemos la similitud
de las tesis, sino también hay otro gran apartado, ¿no? El uso de la inteligencia artificial. Gran reto, que nosotros muchas veces dejamos una tarea y los jóvenes ya están, wow, qué rapidez, ni yo. Entonces también es un gran reto y ahí también tenemos que cuidar lo que es la inteligencia artificial ligada a la propiedad intelectual, ¿no? Finalmente, vamos avanzando, ¿no? En el año 2011, el relator de Expresiones y Libertad de los Derechos Humanos, Frank LaRue, señala: el Internet se ha convertido en un instrumento clave para la participación democrática y el ejercicio de un rango de derechos humanos. Por lo tanto, Frank LaRue refiere que es importante asegurar el acceso universal, a Internet. Por ello, debiera ser una prioridad para todos los estados. En efecto, ¿no? En el año 2007, en el Perú se crea un programa, dice, una laptop para cada niño, ¿no? Un nuevo modelo de enseñanza. De igual forma, en el año 2008 ya comenzamos con la interoperabilidad y aquí también ahorita, como dijo el doctor Lorenzi, estamos con la visita de varios países, ¿no? Que están en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, ¿no? Ellos firman un memorándum de entendimiento para establecer como plan maestro el gobierno electrónico. Año 2010 ya tenemos la red dorsal que nos da internet a todas las zonas rurales y urbanas. En el año 2011 hay una prueba piloto, no sé cómo será el sufragio en Puerto Rico, pero solamente fue una prueba piloto aquí en el Perú, en Cañete, ¿no? El voto electrónico, ¿no? Y finalmente, en el año 2012 ya se comienza a hablar un poquito más de lo que es gobierno electrónico. Tenemos un proyecto de inclusión, el Yachaywasi, que justamente aborda las zonas de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, donde cabe precisar que esta zona está gobernada por narcoterroristas. Sin embargo, el Estado se atreve a hacer esta inclusión. De igual forma, le sigue el Ministerio de Salud, que georreferencia, ¿no? Los hospitales y centros de salud en el Perú. Uno ingresa a la computadora y dice, a ver, quiero irme a una zona rural, ¿qué hospitales hay? De igual forma, la RENIEC es un registro nacional de identidad y estado civil. Ya tenemos los nacidos vivos. El Ministerio de Salud nace un niño, expide un certificado e interconecta para que este niño tenga los derechos, las vacunas, los programas sociales. A la fecha se han programado capacitaciones, se han firmado, también se han suscrito con más de 70 instituciones con el Estado este certificado digital para que validen la firma, para evitar ese trámite burocrático, ¿no? Incluyendo el Poder Judicial, la firma de los asistentes, de los jueces, ¿no? Ya es digital y se viene capacitando a más de 457 telecentros, ¿bien? Ya tenemos un portal de transparencia y aquí vemos de repente otros proyectos relacionados, ¿no? La implementación de infraestructura de datos espaciales, la historia clínica electrónica, que estamos en ello, el repositorio digital, justamente para las tesis, para saber la vida de cada uno de nosotros, por ejemplo, en la Superintendencia Nacional de Educación Superior, SUNEDU, ¿no? Ahí se reportan las tesis. Luego telesalud en zonas de frontera y a la vez se promueve un despliegue del DNI electrónico que, dicho sea de paso, no todos tienen. Yo recién, después de pandemia, gracias a Dios, tuve la oportunidad de tener un DNI electrónico. Si vemos la tipología del gobierno electrónico, tenemos los 4, que por ejemplo es gobierno a gobierno. Si hablamos de gobierno a gobierno, tenemos pues el gobierno y su interconexión con quienes, con los del mismo gobierno. De igual forma, con las instituciones del Estado, quiere decir. Gobierno-empresa, ¿no? Brindar por medio de las TICs el servicio público y de información dirigido a empresas, para que las empresas también concursen, ¿no? Sean medianas, pequeñas, incluso al momento de dar un servicio al Estado, ¿no? Por ejemplo, como consultorio tengo que ir al órgano de supervisión de contrataciones con el Estado.
gobierno a ciudadano, ¿no? Se ofrece estas plataformas del Estado donde uno puede tener desde un cambio de DNI o modificación, nacido vivo, etcétera, ¿no? Ofrecer servicios, ¿no? al ciudadano. Y finalmente, gobierno a empleados, servir, ¿no? Tenemos esta institución que es la ley, tiene una ley de servicio civil. Ahí se ve la meritocracia, hay un diagnóstico de conocimientos, una capacidad de funcionarios públicos y mejora ello. Aquí me atreví a hacer especie de un comparativo, ¿no? Con los países de alguna forma desarrollados, ¿no? Que ya han desarrollado lo que es el gobierno electrónico. Tenemos España, que dicho sea de paso, en cada uno de ellos han replanteado su estrategia para la implementación del gobierno electrónico. Por ejemplo, aquí tienen en España una plataforma clave, ¿no? Donde ofrece también la variedad de servicios públicos de manera virtual. En Francia, desde el 2022, justamente a razón de pandemia, ¿no? Se reestructura todo ello, se fortalece ese vínculo ciudadanía-Estado y se tiene este portal French Connect, ¿no? En Italia también asegura un pago digital, una interacción entre el Estado y justamente el ciudadano. Hay un programa digital al 2026. En Latinoamérica, en Brasil, los avances jurídicos encontramos, por ejemplo, la Ley General de Protección de Datos. En Argentina, tenemos la creación del portal web. Aquí han avanzado harto. Sin embargo, también las zonas alejadas marca una brecha que se tiene que cubrir. En Bolivia es incipiente la adopción de este mecanismo, pero vamos avanzando, ¿no? En el Perú, como bien ya lo señalé, se han implementado el Decreto Supremo 06/2020 del Sistema Nacional de Transformación Digital a razón de la pandemia, porque todo ha cambiado, y de igual forma la Política Nacional de Transformación al 2030. La implementación, como bien el doctor Lorenzi lo ha señalado, tenemos el expediente judicial electrónico que ayuda bastante y transparenta los procesos judiciales. Luego Perú Educa, Aprendo en Casa, la RENIEC, que ya podemos hacer cantidad de trámites relacionados a nuestro estado civil, a nuestro duplicado de DNI. El Ministerio de Economía y Finanzas, ahí nosotros podemos ver la capacidad de gasto que tienen los gobiernos, y el SINOE es obviamente relacionado con el expediente digital, que es el Sistema Nacional Electrónico. Finalmente, para concluir, estimados colegas, bueno, tenemos un pool de profesionales, psicólogos, porque ciencias sociales, como el doctor Hernán nos señaló. Sin embargo, puedo concluir, estimados colegas y estudiantes, que la implementación del gobierno digital en los países subdesarrollados depende de la voluntad política concordante con el principio de transparencia. Ello conlleva a un presupuesto. Si no hay voluntad política, imposible tener presupuesto. Y ello, pues, tiene mucha relación con la arquitectura digital, porque vamos a necesitar economía, de igual forma, voluntad política para contratar personal idóneo. Y finalmente, promover ese cambio cultural, especialmente en zonas rurales, ¿no? Que es adaptarse a la nueva existencia digital. ¿Por qué pongo nueva existencia digital? Justamente porque si no estás con el gobierno digital, es como si no existieras. Hay un gran reto para nosotros como ciudadanos, tener un voto responsable, ¿no? Y si llegamos al poder, estimados estudiantes, futuros colegas, ser transparentes. Muchísimas gracias. Amigos, hemos escuchado en este segundo segmento a la licenciada Yurela Cosette Juncor Romero, licenciada en Perú, y quien compartió en el foro en el que presentamos el libro Ensayos Básicos para la Gestión Pública en Iberoamérica. Doctor Vera, ¿le gustaría hacer algún comentario?
Pues mira, aparte de lo interesante, ¿verdad?, de lo presentado, a mí me gustaría elaborar un poquito sobre la sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad?, que tuvimos tanto con la licenciada Juncor como con el licenciado Lorenzi, este servidor. Fue muy animado, ¿verdad?, si te acuerdas, el foro. Y nos hicieron preguntas, ¿verdad?, y más bien comentarios sobre el rol del periodismo investigativo, si recuerdas, ¿verdad? Así que estamos en una sociedad donde yo traía el tema, ¿verdad?, de que por razones económicas muchos medios tradicionales en Puerto Rico se reorganizaron hace quizás un poco menos de una década y dejaron libre a muchos periodistas, ¿verdad? Hubo una reorganización y esos periodistas, en busca de sus trabajos y de ganarse la vida, pues establecieron sus propios medios. Y ya lejos de esas líneas editoriales, pues podían hacer sus propias investigaciones según lo que ellos querían hacer, ¿verdad? Y lo que ellos querían investigar. Fíjate cómo Aldo Lorenzi nos trajo la idea de que en Perú un medio independiente es quien descubre todo el fenómeno del caso Odebrecht y cómo, ¿verdad?, este gran caso de corrupción que abre las puertas para la investigación de muchas, porque esa es una firma que estuvo a través de toda América Latina, ¿verdad?, haciendo negocios de una forma no muy adecuada, pues se abre toda esa investigación y se da a conocer en distintos países lo que había ocurrido a la luz del periodismo investigativo. A la luz de eso también trajimos el tema del llamado, entre comillas, periodismo ciudadano. Y es este hecho de cómo todos los ciudadanos, pues porque cada ciudadano hoy día porta un teléfono celular, tiene una cámara allí, pues cada vez que ve un acto, ¿verdad?, que no es adecuado, o cada vez que ve alguna necesidad social, pues la graba y la pone en las redes sociales, y a veces los medios, incluso tradicionales, recogen esa información que los ciudadanos, y ese pietaje que los ciudadanos han levantado, y lo ponen ya en los medios de comunicación. Así que hay una prensa multimodal, ¿verdad? Vamos a decir que la tienes por escrito, que la tienes en los canales de televisión, que la tienes en radio, pero la tienes también en las redes sociales, que se mueve por WhatsApp, ¿verdad? Y donde cada ciudadano, pues, es una especie de periodista. También hubo una pregunta sobre el currículo, ¿verdad? Esta pregunta la hizo el doctor Joel Vélez, nuestro director de Relaciones Internacionales, que cómo vemos, ¿verdad?, un currículo iberoamericano sobre gestión pública, que cuáles serían los temas puntales, ¿verdad? Y allí hablamos de, por ejemplo, el combate a la corrupción, hablamos del tema de la gestión de los recursos humanos y el sistema de mérito y la función pública. Hablamos de la relación entre los distintos niveles de gobierno. Así que hay muchos temas comunes, ¿verdad?, que hermanan a la administración pública y a la gestión pública en toda Iberoamérica. Pues magnífico, doctor. Hemos llegado al final de este programa, amigos. Les recordamos que pueden conseguir tanto este programa como todos los anteriores en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio, o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.